Buen día, soy la doctora Jessica Valencia Rivero y esta es una actualización de los cuidados que hay que tener para el aislamiento y cuarentena de pacientes que han estado en contacto con COVID o que tienen COVID. Grabo el video porque se han vuelto cada vez un poquito más complejas dependiendo de las diferentes circunstancias. Esta información está basada prácticamente en las guías europeas. Las guías americanas que salieron recientemente de los 5 días y luego el cubrebocas y estas cosas son una simplificación y es bastante dudosa con respecto a la evidencia de lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Entonces, la primera parte que tenemos que entender es que para poder ubicarnos en qué apartado nos toca estar, tenemos que entender ciertas diferencias. Primero, hay un concepto que es aislamiento, que implica un paciente que está contagiado y tiene que separarse del resto de las personas durante su periodo infeccioso, y esto es estricto. Hay un concepto que se llama cuarentena, en el cual una persona, después de que tuvo un contacto con alguien que es sospechoso, debe apartarse lo más posible de otras personas. En las guías europeas se define como vacunado o no vacunado, no dependiendo de si tengas una vacuna o no únicamente, sino que vacunados son solo aquellos que tengan un esquema de 2 dosis con la última dosis hace menos de 6 meses. Y algunos incluso dicen que hace menos de 3 meses. O personas que tengan un esquema de 2 vacunas y luego un refuerzo, y por ahora dicen que el refuerzo hace no más de 3 meses. Entonces, vacunado es solo aquellos que cumplan estos criterios. Todos los demás, aunque estén vacunados, si no cumplen los tiempos, se cuentan como pacientes no vacunados en términos de qué cuidados deben de llevar. No significa que les vaya a ir igual de grave que a un no vacunado, ni mucho menos, pero en términos de cuánto tiempo aislarse o cuándo ponerse en cuarentena, aplica esta definición. Expuesto a un caso de COVID versus caso de COVID. Los expuestos hacen cuarentena, o sea, se apartan lo más posible. Los casos de COVID hacen aislamiento. Y como siempre, insisto, caso de COVID, en este momento, cualquier persona que tenga síntomas sospechosos de COVID, cualquier persona que haya estado en contacto con alguien y haya empezado con síntomas, por leves que sean, o cualquier persona con prueba positiva. Grado de urgencia para salir de aislamiento. Esta es una parte que incluye la guía europea, en la que los clasifica como aislamiento habitual, lo que deberíamos hacer todos, o unos esquemas de aislamiento acortado, dependiendo de qué tan urgente es que tú regreses a laborar. Pero eso solo aplica para personal de salud en hospitales en donde tienen gran porcentaje de personal contagiado, o servicios esenciales pues ya sea municipales o ciertas cosas que son esenciales. No aplica para cualquier persona que, me urge salir de aislamiento porque tengo una fiesta o porque tengo una cita médica o porque tengo un viaje. Eso no cumple criterios para urgencia de salir de aislamiento. Y pruebas, cada vez que yo mencione pruebas, nos referimos a cualquier prueba que sea en muestra nasal, ya sea hisopado para antígeno o PCR en hisopado nasofaringeo. No cuentan ni las de saliva ni las de anticuerpos, obviamente, pero manejan como indiferente antígeno o PCR. Y entonces nos vamos con los escenarios. Primero vamos a hablar de los 2 escenarios en los que tuviste un contacto con un caso de COVID. Primero, contacto con un caso de COVID en pacientes no vacunados. Si no estás vacunado, o sea, no tienes tienes más de 3 a 6 meses de tu última dosis o tienes más de 3 meses de tu refuerzo, te toca cuarentena normal. O sea, te haces un test inmediatamente después de tu contacto y 10 días de aislamiento con una prueba negativa el día 10. O sea, 10 días de cuarentena, con prueba negativa el día 10. Eso, si ya hiciste tu cuarentena y el día 10 estás negativo y obviamente no tuviste síntomas estos días, te consideras como que no te contagiaste. Siguen siendo 10 días. O te haces un test inmediato después del contacto.
haces 14 días de cuarentena o aislamiento, como se pueda, ¿no? Si tienes trabajo, bla, 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 hacemos cuarentena. Si puedes, aislamiento es lo ideal. Y no hacemos prueba al final, pero esperamos 14 días del contacto. Como pueden ver, esto sigue siendo prácticamente lo mismo que desde un principio. No se ha modificado por las variantes. Aquí, en urgencia para salir de cuarentena o presión extrema del sistema de salud o un trabajo esencial, prácticamente no aplica para casi nadie de la población general. Pero, pues si trabajas en un hospital y hay presión extrema porque regreses a trabajar, entonces llega a ser 5 días de cuarentena, prueba de PCR o antígeno en el día 5, si es posible, y 5 días más de uso de mascarilla N95 para todas tus actividades. Si tienes urgencia parcial, se hace test inmediato, 7 días de aislamiento y prueba negativa el día 7, o test inmediato y 10 días sin prueba final. O sea, veamos cómo se va recortando, pero para toda la población en general aplica esto, nada de aplicar esto por fiestas, por viajes, porque necesito que alguien me ayude, no. Esto solo aplica para sistemas de salud y actividades esenciales. Si estamos vacunados y tuvimos contacto con un caso de COVID, entonces ahí cambia un poquito la jugada. Es test inmediato y aislamiento hasta que tengamos el resultado negativo. Después de eso puedes salir de tu aislamiento, solo actividades esenciales, y hacemos una nueva prueba 2 a 4 días después del resultado negativo, ¿no? Y que vuelva a salir negativo, obviamente. En ese momento te olvidas. Durante estos, que sería prácticamente como unos 6 días aproximadamente, vamos a hacer monitoreo de síntomas, uso de mascarilla, distancia de otras personas y evitar personas de riesgo. O sea, solo lo esencial y lo que no es postergable. Si tenemos urgencia parcial de salir de cuarentena, por ejemplo en trabajos esenciales, es test inmediato, aislamiento hasta que salga negativo, eso es igual. Lo mismo, nueva prueba 2 a 4 días después del resultado negativo si es posible, y durante ese tiempo monitoreo de síntomas, uso de mascarilla, distancia de otros y evitar a personas de riesgo si es posible. Si tu trabajo implica estar con personas de riesgo, pues siempre y cuando sea con mascarilla y la mayor distancia posible. Y si tenemos presión extrema del sistema de salud, por ejemplo, trabajadores de hospitales y esto, son 10 días usando mascarilla N95 de alta eficiencia. Al día 5, una prueba si es posible, y durante todos estos días, monitoreo de síntomas, uso de mascarilla, distancia de otros y evitar a personas de riesgo si es posible. Entonces veamos cómo va cambiando dependiendo de la urgencia para salir. A todas las personas nuevamente, en su mayoría, les aplica esto, cuarentena normal. Y esto es siempre y cuando cumplamos los criterios establecidos como la definición paciente vacunado. Y ahora tenemos el escenario de un caso de COVID, ya sea confirmado o sospechoso. Casos de COVID de pacientes no vacunados, o sea que no cumplan los tiempos establecidos por la guía, tenemos que esperarnos a tener 24 horas sin fiebre, que los síntomas vayan mejorando y 10 días de aislamientos desde el inicio de síntomas. O sea, nada de 5 días, nada de 7 días, mínimo 10 días. O resolución de fiebre por 24 horas, mejoría de los síntomas y 2 pruebas negativas de vía respiratoria con 24 horas de diferencia entre ellas. O sea que si queremos salir antes, necesitamos cuando menos 2 pruebas negativas. Urgencia para salir de aislamiento, urgencia parcial, resolución de fiebre durante 24 horas, 10 días de aislamiento desde el inicio de síntomas, 5 días de aislamiento y posteriormente 5 días con mascarilla de alto rendimiento y prueba negativa al día 5 después del inicio de síntomas. O sea, todas estas van juntas. Aquí tenemos opción 1, opción 2 y aquí las 3 se tienen que cumplir. Y si tenemos presión extrema del sistema de salud, entonces es resolución de fiebre durante 24 horas y mejoría de síntomas y 10 días de aislamiento. Pero desde los 5 días de aislamiento podemos estar 5 días haciendo nuestras actividades esenciales, pero con N95 y prueba negativa al día 5 si es posible, ¿no? Aquí es de cajón la prueba y aquí es si la prueba es posible. Pero ambas nos dan la opción de salir de aislamiento el día 5
y 5 días con N95 para todas las actividades y únicamente las que sean esenciales. Si eres un caso de COVID, ya sea por síntomas o por prueba, en pacientes vacunados, o sea que tienen menos de 3 meses de su última dosis o menos de 3 meses del refuerzo, es resolución de fiebre durante 24 horas y mejoría de síntomas, 6 días de aislamiento y prueba negativa el día 6. O resolución de fiebre por 24 horas, mejoría de síntomas y 2 pruebas negativas de vía respiratoria con 24 horas de diferencia entre ellas. Si tenemos urgencia, es resolución de fiebre y mejoría de síntomas, 3 días de aislamiento, prueba negativa en el tercer día y mascarilla N95 por 3 días más. Presión extrema, lo mismo, sin fiebre durante 24 horas y mejoría de síntomas, 3 días, prueba negativa en el día 3 y mascarilla N95 por 3 días más. Dice que sí es posible, pero obviamente eso sí es posible, ¿no? Entonces, pues esta es como la guía actual de las medidas de aislamiento que debemos de llevar. En la mayoría de los casos, el 95% de los casos, aplica el cuadrito inicial de cada diapositiva. No se vale colocarnos en urgencia parcial o urgencia extrema si no somos realmente ese caso. Y pues actualmente estamos viendo algunos casos en los que el paciente puede persistir positivo hasta el día 12, 14, uno que otro hasta el día 16, 18. No estamos, bueno, al menos yo no estoy segura de por qué. Eso, yo suelo pedir al final prueba de antígeno porque la PCR sabemos que puede ser persistente positiva, pero algunos siguen saliendo positivos en antígeno. Tenemos varias teorías, o al menos yo las tengo. No sé si se recontagien de alguien más de casa, si se autocontagien ellos mismos por mantener el cuarto demasiado cerrado o si son simplemente pacientes que tienen más días de virus presente en la vía respiratoria. Pero a final de cuentas, yo sí estoy pidiendo pruebas. Yo me sigo apegando más bien al día 10 en adelante y que cumplan los demás criterios y siempre con prueba negativa. En este momento solo omito la prueba cuando ya vamos en el día 15 o 16 y el paciente no tiene acceso a la prueba, ¿no? Pero en la mayoría de los casos usamos antígeno y es un criterio para poder sacar al paciente de aislamiento. Cualquier cosa, quedo atenta a dudas o comentarios y espero que este video les sea de utilidad.